Muy bien, pues ahora sí empezamos. Buenas tardes. Estas charlas, la idea es justamente de poder exponerlas para que después a través de Internet se pueda ver, se pueda escuchar y sobre todo los planteamientos que aquí se hacen, que siempre suelen ser o intentamos que sean lo más sencillos posibles. Para sencillez, el ser humano, ¿verdad? Que es muy sencillo. Es muy simple. El ser humano no se complica nunca la vida. El ser humano siempre piensa lo más sencillo, lo más directo, lo más claro. Se comunica muy bien y apenas genera karma en el samsara. Por eso estamos como estamos. Es todo broma, ¿eh? La cuestión es que el ser humano en general necesita de puntos de referencia para construirse a sí mismo y construir lo que él considera que es su propia vida. Por eso vivimos en lo que llamamos sociedad. Hay una sociedad en la que estamos inmersos, en esa sociedad interactuamos con muchos seres humanos distintos y esa sociedad está basada especialmente en una serie de patrones y de códigos que lo que hacen es, en cierto modo, actuar sobre nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de hacer. Estos códigos son construidos desde muy pequeños. Obviamente la educación forma una parte importante de la construcción de los códigos preestablecidos de cómo debemos sentir, pensar, hacer y demás. Pero luego, además de la educación, los amigos, las amistades, las personas con las que interactuamos, sean familiares cercanos o lejanos, o sean personas que no conocemos apenas, poco a poco van construyendo también esta especie de código. Y curiosamente, este código, además de servir en la acción social, en la comunicación, en la construcción de lo que llamamos nuestra vida, además de tener un efecto en ese sentido, al mismo tiempo lo que está consiguiendo, a veces, es construir una especie también de prisión en la cual nosotros mismos vamos encerrándonos poco a poco y sin darnos cuenta. Esto a veces es difícil de explicar. Una persona cuando hoy en día le pregunta si es libre o no es libre, lo normalmente piensa que es que sí, soy libre, hago lo que quiero, pienso lo que quiero, siento lo que quiero. Pero si fuéramos muy objetivos, empezáramos a analizar qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos y cómo actuamos, nos daríamos cuenta que estamos excesivamente condicionados por los códigos y los patrones de la propia sociedad. Hoy en día nos dicen más o menos a través de los medios de comunicación, de la propaganda, de los anuncios y de otros muchos medios o métodos, nos van diciendo qué es realmente vivir y cómo debe ser vivir y qué se considera que es la vida y qué se considera que somos nosotros. Y esto nos lo van metiendo más o menos en la cabeza. Te dicen, por ejemplo, que si tú eres una persona que tiene mucho conocimiento o que ha estudiado una serie de, no sé, carreras determinadas, ha hecho unos doctorados, tiene un trabajo con un nivel adquisitivo muy alto, tiene propiedades, tiene familia, tienes amigos, se supone que entonces esa persona ha triunfado. Y cuando te falla alguna de estas cosas te empiezas a preocupar, pero cuando te fallan todas estas cosas, entonces piensas, porque además te lo dicen y te lo repiten cada día, que has fracasado o que eres una persona que no tiene futuro o que no eres una persona socialmente apta para vivir en la sociedad. Fijaos hasta qué punto esto es así, que hoy en día hay muchos dramas personales de personas que al creerse ciegamente esto, pues acaban realmente condicionando su estado mental y acaban teniendo profundas depresiones o situaciones emocionales muy negativas que acaban llevándolos a situaciones finalmente donde no aprecian el sentido de la verdadera vida, que no coincide con la vida que nos venden normalmente. Esto ocurre en la sociedad, es algo muy habitual. Y cuando llega un momento de dificultad en la sociedad, que ésta no puede responder, no puede dar aquello que promete que va a dar, y las personas lo demandan, por ejemplo, cuando la sociedad o los instrumentos sociales o la situación no permite que haya el empleo suficiente, resulta que las personas que no tienen hoy en día trabajo sufren todavía más, porque piensan que deben realizar su vida en base a lo que trabajan. Y esto es una cosa que nos han inculcado siempre y es algo que habría que reflexionar sinceramente si la vida es solo o se condiciona solo por lo que trabajas y lo que te pagan.
Esta forma de pensar, estos valores, estos patrones y códigos nos condicionan muchísimo. Y lo que ocurre es que a veces hay personas que no se conforman con esta situación y dicen, yo quiero encontrar una cosa distinta. ¿No? ¿Y qué puede ser distinto? Tenemos varias opciones. Digo varias porque podemos ponerlo todo en un bloque de opciones negativas y otro en un bloque de opciones positivas. Las negativas serían todas aquellas que, queriéndonos apartar de la sociedad, nos acaban perjudicando tanto en lo personal que no solamente no nos separan de lo social o de las cosas perniciosas de la sociedad, sino que además acaban también con el sentido de nuestra propia vida. Léase, por ejemplo, aquellas personas que caen o en la droga, en el juego o en cualquiera de los elementos que socialmente están ahí y que te llevan a una especie de espiral de autodestrucción. Hay otro bloque de situaciones en las que hay personas que dicen, bien, yo no voy a ir por este camino, quiero encontrar algo distinto que me permita superar los patrones y los códigos sociales. Y a veces, en algunos casos, eligen un camino espiritual. Y dicen, no me gusta, no quiero, no estoy conforme con la vida que tengo, con lo que me ofrece la sociedad, con lo que me vende la sociedad. Quiero algo completamente distinto. Y sobre todo quiero encontrar el sentido de la vida. No que me cuenten cuál es el sentido de la vida, sino descubrir por mí misma o mí mismo qué es el sentido de la vida. Y eso está bien, al menos porque esa opción, hay otras, pueden haber otras muchas, pero esa opción en concreto permite entonces no solo preguntarse qué puedo hacer, sino sobre todo superar el hecho de estar siempre viviendo en la sociedad o dependiendo de la sociedad. Así nos encontramos entonces hablando de los caminos espirituales, las prácticas espirituales, las tradiciones. Y los que estáis aquí, todos habéis, supongo, ¿no?, practicado alguna vez alguna tradición espiritual, ¿no?, alguna línea espiritual. ¿No? Sí, ¿no? Alguna. Esa línea espiritual puede llamarse con distintos nombres. Por ejemplo, podemos hablar de tradiciones hinduistas, de tradiciones budistas, tradiciones taoístas, shintoístas, tradiciones, de ritos helénicos en su época, tradiciones hebreas, islámicas, cristianas o no. Hay muchísimas tradiciones dependiendo de la cultura y también dependiendo de la época en la que nacieron y del recorrido histórico de esas tradiciones. Pero básicamente podemos hacer un recorrido por el mundo y veremos que hay muchas tradiciones distintas, algunas constituidas como religiones estructuradas, otras como religiones menos estructuradas, otras como casi religiones no estructuradas y otras tradiciones que ni siquiera son religiones, simplemente es una especie de nomenclatura distinta, pero que también recoge aspectos espirituales interesantes. El caso es que cuando nos acercamos a una vía espiritual, lo primero que preguntamos es, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Ah, esto es taoísmo. Vale. Inmediatamente preguntamos qué es taoísmo y nos enteramos qué es taoísmo. Más o menos, a veces leemos libros. El taoísmo, el tao, vale, ya sé lo que es y ahora me voy a ir a un curso de taoísmo. Vas a un curso de taoísmo, escuchas taoísmo, te parece bien, es interesante. Sobre todo es interesante porque te da vidilla, ¿sabéis? Sobre todo cuando dicen Wu Wei, la no acción. Dicen, mira, todo se consigue con la no acción. El Tao se genera con la no acción. Dices, si no hago nada, mejor. Si todo se genera sin hacer nada, esto va de miedo. Pero resulta que al cabo de un tiempo, Wu Wei, no hacer nada, es mucho más que simplemente no hacer nada. Es algo mucho más profundo. Y nos aburrimos. Entonces nos vamos a otro camino. No sé, vamos a poner la tradición sufí. La tradición sufí ya es distinto porque se supone que toda la vía se basa en una especie de voy a llamar experiencia mística profunda del amor en sí mismo, más allá de yo y él. Y existe como esa tendencia a hacer de esa vía pues algo extraordinario, y lo es en muchos casos. Al principio nos parece muy bien porque hablan de amor, de verdad, muy sinceramente, y además te dicen cómo conseguirlo, y además se practica en una serie de grupos en sí mismo que lo hacen, pero te acabas aburriendo porque también ves que hay que esforzarse mucho. Dices, entonces te vas a otro,
Dices, va, me voy a cambiar a otro. Budismo. Budismo. Ah, ¿y estos qué hacen? Bueno, meditan y si meditan consiguen la iluminación. Ah, esto es para mí. Ya está. Voy allá, pregunto qué hay que hacer, cómo es. Te dan indicaciones, instrucciones de lo que es el budismo, más o menos, y nosotros empezamos a meditar. Pasa un tiempo y vemos que esto de meditar, que parecía simplemente sentarse y poner la mente en blanco, no es solo sentarse y tampoco es poner la mente en blanco. Y cuando te dicen que no es poner la mente en blanco y también te dicen que tampoco es reflexionar de la manera habitual, dices, vale, ¿y ahora qué es lo que es meditación? Porque si no pienso, si dejo de pensar no es, y si pienso de forma habitual tampoco es. Entonces, ¿qué es la meditación? Y empieza el lío. Empieza el lío porque la gente también se cansa y acaba pensando, esto tampoco me acaba de llenar. Podría seguir así con todas las tradiciones y religiones del mundo, hasta que un buen día esta persona, buscadora ella de la verdad absoluta y de la espiritualidad, quizás acabaría reflexionando lo siguiente. ¿No será que durante todo este tiempo no he hecho más que perder el tiempo en coleccionar experiencias que solo me produzcan satisfacciones? ¿No será que en todo este tiempo lo único que he hecho ha sido entretener a mi ego sin buscar realmente la esencia y la verdad de las cosas? ¿No será que me he montado una película o una ilusión, una fantasía personal en la cual pienso que si pongo un poquito de taoísmo, shintoísmo, budismo y no sé cuántas cosas más, voy a crear mi propio camino espiritual y con esto voy a llegar a encontrar el sentido de la vida? Quizás no habremos hecho de todo eso una especie de conglomerado sin sentido, al cual hayamos dedicado muchos años y del cual finalmente no hayamos extraído la esencia de la verdad, que suele ser sencilla y por eso es profunda. En muchos casos puede que ocurra así. Puede que haya personas que hayan estado mucho tiempo haciendo prácticas, siguiendo movimientos religiosos o tradiciones espirituales y finalmente todavía se estén preguntando por qué siguen enfadándose con el vecino e insultando cuando conducen con el coche, o por qué cuando le pisan, maldice al que te ha pisado, por ejemplo. O por qué sigo pensando de forma tan derrotista o depresiva respecto a ciertas situaciones o a ciertas personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Si llevo tantos años practicando. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? En la mayoría de los casos, ¿qué es lo que está ocurriendo? En la mayoría de los casos lo que está ocurriendo es que nunca, durante todos esos años, nos hemos propuesto realmente iniciar y practicar un camino espiritual, realmente. ¿Por qué? Porque nuestra motivación no ha estado fijada y además estabilizada en una motivación esencial antes de iniciar un camino espiritual. Es la motivación de la propia compasión. El hecho de iniciar un camino basándonos no solo en nuestra satisfacción y beneficio, sino también en el beneficio de todos los seres. Y ese es un punto fundamental, porque un camino espiritual no debería basarse en la autosatisfacción, en el seguimiento de una tradición. Debería basarse en la búsqueda honesta y sincera de la autenticidad de lo que somos o de lo que es la vida. Cuando fijamos nuestro motivo en esto, es cuando podemos estar preparados para iniciar un camino espiritual y sobre todo para practicarlo. Pero supongamos que tenemos este motivo y empezamos con la práctica del camino. Y nos encontramos con otra gran dificultad. Y es el hecho de decir, bien, ¿en qué consiste la práctica del camino espiritual? Entonces te pueden decir, bien, la práctica del camino espiritual consiste en la práctica de la meditación, por ejemplo, y en la práctica de una serie de textos o de ceremonias que se realizan de una manera concreta y que más o menos equivalen a una meditación, con un enfoque distinto. ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos a practicar. Empezamos a hacer meditación, empezamos a hacer textos, empezamos a hacer prácticas que tienen que ver con el budismo vajrayana, por ejemplo, y estamos así durante años. Y al cabo de unos años también acabamos descubriendo otra cosa, y es
que hemos estado practicando, pero no hemos estado evolucionando de forma acompasada a la práctica que hacíamos. Y había que preguntarse por qué. Porque claro, un camino espiritual debería basarse, aparte de una motivación en la compasión, aparte de una motivación en la cual tengamos presente a todos los seres, debería basarse en la no clonación, en la no repetición de los códigos y patrones que usamos en nuestra vida convencional, en nuestra vida social, en nuestra vida emocional, en nuestra vida, digamos, intelectual. Porque si los patrones intelectuales o emocionales los repetimos, queriéndolos amoldar a un camino espiritual, solo estamos, en cierto modo, malversando ese camino espiritual. Lo estamos deformando. No estamos realmente siguiendo ese camino. Lo único que hacemos es que nuestro ego adapta según sus intereses ese camino a los intereses del ego. Y eso es lo que acaba ocurriendo también cuando alguien dice que practica ritos, ceremonias, sistemas o técnicas, creyendo que por el hecho de repetir ese rito, esa ceremonia o esa técnica, le va a garantizar que está evolucionando en el camino espiritual. Y eso no es así. Porque la repetición de los sistemas, ritos, prácticas o meditaciones basadas en sistemas, por el simple hecho de repetirlo sin entender que son solo instrumentos y sin entender que esos instrumentos también deben desaparecer en un momento dado, no es más que la repetición de un código y un patrón del samsara, es decir, de la vida convencional y social. Por eso hoy en día es un gran problema en nuestra sociedad el materialismo espiritual. Hay mucho materialismo espiritual, hay mucho patrón del samsara, mucho código del samsara que se ha puesto y se ha interpuesto en las vías espirituales y que lo único que hacen es simplemente comprar y vender. Por eso hoy en día también hay aparentes tradiciones donde lo único que vale es cuánto cuesta, qué me pagas y cuánto recibo. Y esto es un drama también. Hoy en día es un auténtico drama. Porque hay muchas personas que se acercan a los caminos espirituales y a las tradiciones de corazón. Lo hacen muy sinceramente, lo hacen de verdad. Y lo que hay y lo que se ofrece, más que tradiciones espirituales, son auténticos caminos materialistas vestidos de espiritualidad. Y a esa injusticia habría que también señalarla. Y por eso también quizás hoy estoy hablando de ello, ¿sí? Para dejarlo señalado. No podemos caer en este materialismo espiritual. Tenemos que luchar también contra este materialismo espiritual. Y para hacerlo, lo primero que tenemos que establecer es no solo la motivación correcta para iniciar un camino espiritual, sino sobre todo, tenemos que establecer que nuestra atención consciente y nuestra lucidez en el camino espiritual debe estar conectada siempre para intentar no colgarnos en la forma del camino espiritual, no colgarnos del método, no colgarnos de la práctica e intentar comprender que el método o la práctica son solo impulsores de la experiencia. En un camino espiritual es más importante la experiencia que el método que te lleva a la experiencia. Pero en el genuino método espiritual todavía es más importante la experiencia en ausencia del yo, que no la experiencia personal. Porque si estamos hablando simplemente de un camino espiritual, donde lo que prevalece es mi experiencia espiritual, esa propia experiencia pseudo-espiritual lo único que hace es también autoafirmar al ego. Nuevamente usamos la espiritualidad con un código o un patrón samsárico o social para, de forma deformada, autoafirmar nuestro ego. La experiencia en ausencia del yo. Entonces sí que empezamos a comprender el sentido del camino espiritual. Y ahí sí que podemos defendernos realmente del materialismo espiritual. No nos pueden comprar ni vender. Nos tienen que dar herramientas que encima no sean herramientas adictivas
o no sean herramientas que nos lleven a creer que por el simple hecho de tener la herramienta ya me garantiza que estoy en el camino correcto. Como veis entonces, en el camino espiritual también hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Porque si no tenemos cuidados, no tenemos esa atención y no vigilamos los códigos y patrones con los que nos hemos educado y con los que hemos crecido, acabamos de forma muy natural trasladando esos patrones a el camino espiritual. Resulta que el camino espiritual no tiene unas fronteras determinadas. El camino espiritual no es un campo vallado. El camino espiritual no es una especie de lugar en el cual hay puntos de referencia que nos dicen siempre por dónde debemos ir. Eso solo es la parte exotérica del camino espiritual, eso solo es la parte formal, eso solo es el instrumento. Pero claro, a nosotros no nos podemos quedar solo con la parte marcada del camino espiritual. Por ejemplo, la práctica espiritual requiere que nosotros nos sentemos de una manera determinada para poder meditar. Como ahora estoy haciendo yo, sentado así más o menos, así es como se debe meditar. Según dicen, así se debe meditar o no, porque la meditación no es solo la posición del cuerpo, sino especialmente la posición de la mente. Y si la mente no está en la posición adecuada, el cuerpo, aunque esté perfectamente bien puesto, no vale para nada. Lo que estás haciendo ya no es una meditación. Hay personas que piensan que porque el cuerpo está puesto de una manera determinada, ya está meditando, o está preparado para meditar. Eso es un ejemplo. El camino espiritual no requiere de una estructuración, más bien es al revés. A medida que caminamos en el camino espiritual, todo lo estructurado, todo lo complejo, acaba deconstruyéndose y acaba simplificándose hasta llegar a la esencia de la misma simplicidad, que no sencillez, de la misma simplicidad que no es ni más ni menos que la esencia de lo que somos o de lo que es la vida. No de lo que creemos que es la vida, no de lo que los demás dicen que es la vida, simplemente lo que es la vida. Y así tenemos entonces una experiencia espiritual. Pero como es tan sencilla y es tan profunda, no hay egoísmo ni egocentrismo en ella. Y al ser también libre de la propia tradición que te ha llevado a esa experiencia, tampoco caes en el dogmatismo o en el sectarismo, pensando que tu método exotérico es más importante que la experiencia o que tu experiencia personal es más importante que la experiencia en ausencia de yo. Si consiguiéramos fijar esto, si consiguiéramos que muchos practicantes, miles o millones de practicantes de tradiciones espirituales pudiéramos ponernos de acuerdo en esto, probablemente el 95% de los conflictos mundiales respecto a las tradiciones quedarían completamente resueltos. No tendríamos problemas en ese sentido. Quizás otros poderes fácticos, ideológicos o de otro tipo entrarían ahí en cuestión, que ya lo hacen, pero tendrían muy poca chicha que morder, porque no habría nada donde morder. Todo estaría bastante más limpio y claro. Pero ¿qué ocurre? No es lo habitual. En el mundo hay luchas en las tradiciones, en las creencias, a veces influenciadas por las ideologías o los poderes económicos o políticos determinados, y a veces por los propios intereses de esas religiones o tradiciones. Y desgraciadamente se fijan solo en conflictos artificiosos que no tienen que ver con la verdadera y genuina forma de vivir la espiritualidad. Así, en cierto modo, un practicante sincero, honesto y tranquilo, en cierto modo está practicando y consiguiendo una auténtica revolución. ¿Por qué? Porque no solo practica para él, si lo hace con el motivo de la compasión, al hacerlo también y poderlo expresar a los demás, esa forma de verse y de ver la vida va a convertirse en algo completamente distinto a ese materialismo espiritual en el que normalmente estamos inmersos.
Y eso hoy en día es de gran valor. Y si alguien quiere transformar ese materialismo espiritual, podríamos empezar así, empezando a comprender el motivo genuino, empezando a comprender la importancia del método y empezando a comprender que más importante que el método es la experiencia en ausencia de ello. Más o menos. Y una vez hacemos eso, pues básicamente todo lo demás funciona bien. ¿Por qué? Porque ante esa sencillez entonces ya no hay proyecciones ni fantasías del ego. Ya la vida no gira en torno a yo, mi. Tampoco gira en torno a los demás y yo no. Es otra forma también de egoísmo disfrazado de altruismo. Ya no es una especie de fantasía sobre las religiones, las tradiciones o la espiritualidad. Es simple y llanamente la vida. Y cuando tenemos esta vida, entonces, damos sentido a todo lo que hacemos. Porque tener esta experiencia espiritual y esta vida no es alienarse, ni alejarse, ni esconderse de la sociedad, sino todo lo contrario. Resulta que entonces te conviertes en un practicante que es capaz de aplicar en lo social, incluso en los patrones samsáricos, muchos de los principios y experiencias que tienes en esa vivencia espiritual. Pero ya no basándonos en una ideología, no basándonos en una religión determinada, sino basándonos en una experiencia genuina y verdadera en ausencia de egoísmo y egocentrismo. Algo que desarticula completamente cualquiera de los autoengaños, fantasías o engaños del propio samsara. De repente empezamos a ser auténticos bodhisattvas. De repente el bodhisattva adquiere la fuerza, el valor, el coraje. De repente la vía del guerrero tiene sentido. De repente la guerrera o guerrero lo es, en el sentido de un auténtico ejecutor de la vía espiritual y de la experiencia espiritual en un territorio tan extraño y raro como el propio samsara. ¿Os apuntáis? ¿Sí? ¡Ay, cuántas guerreras y guerreros! ¡Fantástico! Vamos a ponernos más guerreras que guerreros. Bueno, también. Pero bueno, da igual, guerreras, guerreros, da igual. Aquí el género no importa. Lo que importa es eso, ¿sí? ¿Veis? De esa manera, entonces, se entiende la espiritualidad de una manera mucho más alegre, despierta, ágil, fácil, sencilla, no complicada. E incluso empezamos a tener una fuerza extraordinaria, la fuerza del camino espiritual, que no se basa en ninguno de los valores, en ninguna de las trampas o fantasías del samsara. De repente empezamos a ser realmente más libres. De repente empezamos a tener incluso una visión de la vida y de nosotros mucho más libre. También hace falta valor para ser libre, ¿no? Porque hay personas que no quieren ser del todo libres, sobre todo cuando pierden su aparente seguridad. Sobre todo cuando son capaces de preferir la seguridad a la libertad. Tema hoy muy de moda, por cierto, en el samsara, en lo social. Se pierden libertades a cambio de seguridades y no pasa nada. Triste, pero suele ocurrir. Ahora, el practicante espiritual no está basándose en esa especie de dicotomía entre libertad y seguridad. Solamente está basándose en la percepción de la verdad directa, sencilla, clara y profunda de lo que es. Eso debe preocupar a más de un poder fáctico por ahí, ¿eh? No le gusta nada, porque no te hace controlable, no te hace previsible. Resulta que el practicante espiritual no es controlable ni previsible, y ni siquiera puede ser comprable por el materialismo espiritual. Son piezas muy difíciles de manejar. ¡Qué alegría! Menos mal. ¿Así queréis seguir un camino espiritual de esa manera? ¿Sí? ¿O no? Tengo mis dudas.
No, esto solo es una reflexión. Sí, sí, podemos pensarlo todo el tiempo que queráis. Incluso podemos pasar toda nuestra vida buscando una respuesta. O varias vidas. O miles de vidas. O millones de vidas intentando decidir si sí o si no. Hay tiempo para poderlo decidir. Lo único que sí es verdad es que vale la pena que reflexionemos en esto. Porque muchas veces nos enredamos en tradiciones, en prácticas, en ceremonias, en aspectos exotéricos de las tradiciones, pensando que eso nos va a llevar a la experiencia espiritual. Y ese es un grave, grave error. Obviamente, las ceremonias y las prácticas tienen su funcionalidad. No estoy diciendo que sean negativas, malas o que haya que dejarlas. Estoy diciendo que se utilicen en su justa funcionalidad y que se entienda que esa funcionalidad no debe sustituir a la experiencia en sí misma. Ese es el punto, ¿veis? Así entonces, pretender seguir una tradición por el simple hecho de que es una tradición muy antigua es un error. Ahora, querer despreciar una tradición porque es simplemente una tradición antigua es un error. No es una cuestión de aceptar o despreciar porque es una tradición antigua o no. No es una cuestión de coger o dejar por un prejuicio previo. Simplemente es una cuestión de poder medir en su justa medida la tradición. Es decir, comprender que lo tradicional, lo que lleva muchos años, tiene un recorrido que ha permitido también contrastar el efecto que producen los seres humanos esa tradición. Comprender que esa tradición no puede sustituir mi experiencia actual. Mi experiencia actual es distinta a la tradición y tampoco puedo pretender imitar a la tradición. Por ejemplo, sería un error por mi parte si ahora mismo pretendiera ser exactamente igual que Buda. No tengo ningún interés en ser exactamente como Buda, pero ninguno. Sería un error. No puedo estar quedándome en la imitación de querer ser como Buda. No es esa la cuestión. Buda es un ejemplo histórico, en cierto modo, muy importante para un budista, pero no es un objeto a tener que imitar. No se trata de clonar, de imitar o de repetir. Se trata de, en base a una persona que lo consiguió, comprender que es posible y en base al método que dejó el Dharma, comprender que la aplicación y la práctica del Dharma te puede permitir llegar a tu propia experiencia de esa experiencia a la cual todos llamamos budeidad, pero que no te hace igual, exactamente igual al Buda histórico en su momento. Si no, estaríamos haciendo un simple juego, una obra de teatro. Estaríamos simplemente imitando, queriendo imitar algo sobre lo que hemos fantaseado, pero que no es real ni tampoco tiene que ver con mi vida. Otro ejemplo, Milarepa, un gran poeta y yogi del Tíbet. Si queremos ser como Milarepa, que tenemos que estar viviendo 30 años en una cueva, tapados apenas con un harapo y comiendo ortigas todo el día. Es ridículo, es una fantasía. Eso nos puede servir para decir, caramba, tengo que intentar meditar más, practicar más, ¿de acuerdo? Eso me puede motivar, pero de ahí a pensar que debo ser como Milarepa es un grave error. No podemos hacer eso. No podemos imitar a Milarepa. Debemos intentar comprender qué es, cómo es, qué es lo que aprendió, qué es lo que experimentó, e intentar adaptar parte de esa experiencia y descubrir si eso es posible aplicarlo en nuestra vida, en la medida de nuestra vida, no en la medida de la vida de Milarepa. Cuando comprendemos esto, empezamos a ser realistas con el camino espiritual y no estar enganchados a una fantasía sobre el camino espiritual. Debo ser como Milarepa, me voy a la cueva 30 años. El camino espiritual requiere realismo, sentido común, pero ante todo una medida muy lúcida de lo que somos y de lo que podemos hacer según nuestro propio karma, nuestra circunstancia y sobre todo nuestra experiencia y la forma que tenemos de crecer como seres humanos. Más o menos, así es el camino espiritual, básicamente, por ahora. Y como hay
unas 5.000 personas en la sala, vamos a dejar que, que pidan la palabra más o menos los que quieran, y si tenéis alguna pregunta o cuestión sobre lo que estamos hablando, pues encantados, así iniciamos un pequeño diálogo, y podemos profundizar un poco más en algunas de las cosas que hayáis oído, si queréis. Sí. Una serie de palabras como método, experiencia, compasión, ego, ¿vale? Que todo llevan un poco al definitivo, es la experiencia que lo nos vale, ¿no? En función a todo ello. Pero cuando entras en un camino espiritual, de una tradición cualquiera, como tú decías, ¿no? Te interesa y entras, yo encuentro que es difícil llegar al final a decir, pasa un tiempo, no he avanzado, ¿cuál es el problema? O sea, que alguien te diga, es que no has llegado a esta experiencia espiritual. O sea, que te puede pasar mucho tiempo en una tradición, sigues igual y no sabes por qué. Y hasta que alguien te diga, es por esto, no es fácil. Puedes irte a otra tradición, perder otra vez mucho tiempo y nadie te dirá otra vez esto que estás diciendo tú. Claro. A ver, en el camino del budismo Vajrayana, por ejemplo, es importante la función del maestro en ese sentido. No es aquella persona que te dice lo que debes hacer y lo hace por ti, vamos, sino que es la persona que, según su experiencia, pero fijaos el matiz, es muy importante, según su experiencia en ausencia de ego, que no es lo mismo, según su experiencia en ausencia de ego, considera que quizás si tu elección tira por ahí, sería mejor que hicieras esto para descubrir, desatascar este problema que tú tienes y que no puedes reconocer. En cierto modo, el maestro entonces hace de espejo, ¿sí?, sobre tu situación. Pero es muy importante que sea un espejo, por eso es muy importante que su experiencia no se convierta en lo más importante, porque no te estará transmitiendo la verdad de la experiencia, sino solo te estará imponiendo su experiencia, que es distinto. Por eso es importante también distinguir esta cuestión. Hay personas que llevan mucho tiempo practicando, pero claro, ¿qué es la práctica espiritual? ¿En qué consiste? ¿En repetir sadhanas? ¿En repetir mantras? ¿En hacer sesiones de 1 hora de meditación cada día? ¿En hacer una oración por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche? Eso no es la práctica espiritual. Eso solo es una pequeña parte del método espiritual. La práctica espiritual requiere, primero, la puesta en acción de cierta disciplina con algunas prácticas. Segundo, la familiarización con ellas. Tercero, el abandono de esa práctica. Cuarto, el aprovechamiento del impulso de la práctica para ingresar en la experiencia de la misma. Y finalmente, la experiencia en ausencia de un ego que se quiera colgar de la simple experiencia. Entonces estamos practicando. Lo otro solo es imitar. Puedo estar leyendo sadhanas todo el día. Y finalmente, de forma indirecta, me llegarán algunas bendiciones. Sí, avanzaré un poco, desde luego. Está implícito en la propia lengua tibetana, por ejemplo, o en la visualización de la práctica. Pero no estaré recorriendo el camino y dirás, ¿y por qué me atasco? Porque no se ha comprendido que más importante que la sadhana es el efecto en la atención consciente y en la transformación y en la dinámica de la atención hacia la experiencia. Esto es más importante que la propia sadhana en sí. De hecho, la sadhana está estructurada también. Hay una fase de generación y una fase de disolución. Si en vez de practicar la sadhana comprendiéramos el sentido interno de la sadhana, cuando practicáramos la sadhana externamente, encontraríamos un resultado mucho mejor. Pero para eso hay que comprender primero qué significa la práctica espiritual, que no es la práctica de una tradición o de una cultura religiosa. Es justo el inicio quizás de la parte tradicional, la experiencia del abandono de esa parte externa y la experiencia de lo que conseguimos gracias a ese impulso que tenemos con esa técnica. Por ejemplo, la meditación. Si yo cada día me siento 1 hora a meditar,
y me dicen, simplemente fíjate en un objeto y quédate mirando en el objeto. 1 hora. Si consigo estar 1 hora mirando al objeto, sin distraerme, os aseguro que vamos a conseguir un nivel de concentración excepcional. Vamos a saltar todos los parámetros de los científicos en niveles de concentración. Pero eso no será una garantía de ninguna clase que estoy llegando a una experiencia espiritual. Solo estoy llegando a un nivel de concentración mental determinado. Vaya, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bien, en la técnica de meditación, además de mirar un objeto, luego, al cabo de un tiempo, hay que intentar o bien fundirse con el objeto o bien abandonar el objeto. Es decir, hay que conseguir que la diferencia entre observador y objeto observado deje de existir, de alguna manera. Si eso no ocurre, podemos estar cada día durante 1 hora meditando, mejorará seguramente parte de nuestra calma, tendremos mayor concentración, pero no tendremos una genuina experiencia espiritual. Y estamos usando el método. Ahora, fijaos, imaginad que tenemos una experiencia espiritual porque hemos superado la dualidad sujeto y objeto. Estamos en la experiencia, sentimos la experiencia, acabamos la sesión de meditación. ¿Sabéis esa satisfacción de haber conseguido la experiencia? Por fin, después de tantos años. Te regocijas de ello. Sales, caminas como si estuvieras flotando. Has tenido la experiencia meditativa. Tampoco es finalmente el camino espiritual. ¿Por qué? Porque estamos simplemente ensalzando al ego. Nos estamos enorgulleciendo de forma indirecta, disimulada, vestido de, es que ha sido una experiencia espiritual, estaba meditando y lo he conseguido, soy la mejor, soy el mejor, ahora me siento yo. No hacemos más que afirmar otra vez el ego, no lo hemos abandonado. Ahora, si tenemos esa experiencia meditativa, y por eso en el Dharma se dedica al mérito, y dejamos de tener apego a esa experiencia, dedicando el mérito y generando compasión, ese es el punto finalmente que hace de nuestra práctica una práctica con un efecto real en nuestro camino espiritual. Con algo tan sencillo como abandonar la satisfacción, algo tan sencillo como abandonar el apego a la satisfacción de haber obtenido una experiencia espiritual. Y cuando digo abandono del apego, no estoy diciendo que abandonemos la satisfacción, fijaos. No estoy hablando de eliminar la emoción de la satisfacción, sino que estoy diciendo de no generar el apego a la satisfacción de la emoción. Es sutil, pero importante. Así se va descubriendo poco a poco si estás en el camino espiritual o no. Y también el maestro hace esta función. Puede exponerlo, a veces de forma directa, a veces de forma indirecta, a veces con una parábola, a veces con una historia, a veces en plan cañero, a veces en plan indirecto, a veces en plan no dice nada, pero te lo está diciendo. Hay muchas maneras, depende. ¿Qué tal por ahí? ¿Va bien? ¿Preguntas? Tenemos un par de preguntas. ¿Sí? Que nos han hecho las personas que nos están mirando. La primera pregunta es, ¿cómo nos separan de nuestro camino espiritual la indiferencia y el rechazo hacia las personas? Precisamente porque está apuntando a 2 de los 3 venenos mentales que originan el karma. Uno es el apego, el otro es el rechazo y el otro es la indiferencia. Esos 3 venenos principales generan a su vez 5 venenos y de estos 5 venenos generan las 84.000 emociones perturbadoras que construyen el karma. Y el karma es lo que nos subyuga al samsara finalmente. Ahora, ¿cómo es posible que el rechazo o la indiferencia pueda perjudicarnos nuestro camino espiritual? Es muy simple. Muchas veces nos podemos acercar a una tradición espiritual y solo por el aspecto externo de esta tradición, o porque tienen muchas tancas o figuras, o porque es muy sencilla, o porque usa rituales y ceremonias, ya rechazamos inmediatamente esa tradición. No nos damos cuenta que quizás eso, exotérico y externo, no es más que forma parte solo de la metodología primaria de esa tradición.
Entonces, por ejemplo, en ese sentido, el rechazo ya es un prejuicio previo hacia eso y muchas veces nos apartan del auténtico acercamiento a una tradición, porque pensamos que eso tan colorista y con tanta ceremonia no es para mí. La indiferencia es peor. ¿Por qué? Hombre, en el rechazo al menos estás valorando el objeto rechazado, aunque lo rechaces. En la indiferencia ni siquiera lo valoras. Simplemente está ahí, es como un objeto muerto. Y la indiferencia entonces nos lleva a esa especie de no implicación, pensando que la no implicación es la salvaguarda para no caer en las emociones perturbadoras o en algo negativo. Es otro error más. La indiferencia en el fondo es opacidad. La opacidad es ausencia de lucidez. La ausencia de lucidez es todo lo contrario de la consciencia y del estado meditativo. Por lo tanto, la indiferencia finalmente es un estado profundo de ignorancia y nuevamente nos acaba subyugando al samsara. Como veis, podríamos seguir, pero es solo un resumen de cómo la indiferencia o también el rechazo acaban dándonos problemas. Y pensamos en el rechazo o la indiferencia como partes alternativas a lo que es el apego. Y a veces ni siquiera ni el apego ni el rechazo ni la indiferencia forman parte del camino espiritual. Muchas veces nos apartan de ese camino. Y la otra pregunta es, el miedo no me permite estar en ausencia de ego. ¿Cómo se supera el miedo? Simplemente se supera cuando no está el ego. Es simple. Es simple, ¿no? ¿Cómo puede haber miedo si no hay ego? Miedo a dejar de ser yo. Claro. Esa es la primera proyección. La primera proyección que tiene justamente el ego ante un camino espiritual es ¿cómo voy a dejar de ser yo? Pero claro, un camino espiritual no está proponiendo dejar de ser yo. Cuidado con esto. El camino espiritual no está proponiendo destruir al yo. Está simplemente proponiendo la verificación de qué hay detrás del yo. ¿Cuál es la esencia del yo? ¿Qué sustenta al yo? Y esa verificación no es el rechazo de nada, es la verificación de algo. Es muy distinto. Eso entonces significa que si nosotros aprendemos a verificar qué hay detrás del yo, inmediatamente o como consecuencia tendremos de forma gradual una mayor ausencia de miedo. Otra cosa que puede ayudar a ese miedo es tener muy claro que no se trata de eliminar, de cargarse, de matar, de no sé cómo llamarlo, al yo. El yo no es el enemigo de la historia. Aunque todo el mundo habla de esto, el yo es el problema. No es el problema el yo. La ignorancia básica que nos hace proyectar la sensación de yo y otro, de sujeto y objeto, es el problema. Y de esa ignorancia básica surge la dualidad, y de esta dualidad surge el objeto y sujeto. El objeto es lo demás, el sujeto es el yo. De ese objeto y sujeto surgen entonces lo que llamamos las tendencias fundamentales que construyen, a través de los tres venenos, apego, rechazo e ignorancia, las 84.000 emociones perturbadoras que construyen el karma. Por lo tanto, la base finalmente está en la ignorancia, no en el yo. Significa que a medida que nos acercamos a la verdad o descubrimos la esencia de las cosas, automáticamente deja de existir miedo, porque deja de existir el sentido erróneo que el yo tiene de sí mismo. No estoy diciendo que deje de existir la identidad, sino la concepción errónea del yo. El miedo no me permite a mí, yo estar. Exacto, ¿no? Finalmente, siempre nos queremos agarrar a algo, es yo estoy experimentando, yo estoy sintiendo. Y como decía al principio de esta charla, si yo estoy pensando que tengo una experiencia y yo estoy experimentando esa misma experiencia, aunque está bien, no acaba de ser el punto final de la práctica espiritual, donde existe la experiencia tal cual en ausencia de yo, sujeto y objeto. Vivo la experiencia. El resumen. Wow.
empieza ahora a conocer el budismo y le hablan de compasión y de altruismo. ¿Cómo sabe esta persona lo que debe generar a nivel de compasión para saber que está en el camino adecuado, dijéramos? El nivel de compasión hacia qué y hacia quiénes. Y si es un sentimiento pena o es un sentimiento altruista de proteger a los demás. ¿Qué puede hacer para saber que está teniendo compasión? Bueno, esta persona entonces lo que primero tiene que buscar es generar cierta sabiduría para determinar hasta dónde aplica la compasión y cómo lo hace. ¿Y qué es compasión? Obviamente compasión desde el punto de vista de cercanía, calidez y capacidad de poder o de sentir que los demás seres dejen de sufrir. La pena es distinto. Tener lástima o pena no es tener compasión. El sentimiento, por ejemplo, una emoción desbocada de pena o lástima por una situación de alguien, no es exactamente compasión. La compasión profunda no requiere ni pena ni lástima. ¿Hasta dónde debe ir la compasión profunda? Eso lo determina la sabiduría. Claro, uno debe entonces practicar, en este caso del Dharma, practicamos la meditación para que de forma natural surja en nuestro corazón y en nuestra mente la proporción de sabiduría y compasión necesaria. La compasión para llegar hacia los seres que sufren y la sabiduría para determinar hasta dónde, cómo, cuándo y de qué manera. Y si eso es compasión, no es simple lástima. La respuesta es difícil, porque cada persona tiene una medida, según su experiencia personal y su sabiduría, de determinar hasta dónde debe llegar su compasión, o si en vez de compasión estoy proyectando lástima. Pero hay un síntoma muy evidente de una falsa compasión, y es el siguiente: cuando nosotros tenemos compasión por alguien y esa persona no solamente no lo agradece, sino que además se aprovecha de ella, probablemente estamos teniendo un exceso de compasión y una falta de sabiduría. Tenemos entonces que aprender a darnos cuenta hasta dónde esa persona se está aprovechando y dar la compasión justa para que no sea pena, pero tampoco para que la otra persona o la rechace o simplemente se aproveche de ella. Pero eso es una cosa que tenemos que valorar nosotros. No hay, como decía antes, en un camino espiritual no hay unas reglas fijas para todo el mundo. Cada persona tiene entonces su propia vía, enfoque y forma. Y por eso también en el camino espiritual es muy importante la idea de tener el maestro, en el sentido de se puede contrastar entonces y ver si lo que uno está aplicando, si uno no se da cuenta, al menos también hablándolo con el maestro, se puede verificar si va por el bien camino o va por un mal camino, depende un poco de esto. La simple compasión no es suficiente, recordad, no es una cuestión de compasión ignorante o irreflexiva. Sobre todo en la sociedad en la que vivimos tenemos que aplicar la sabiduría que determina, regula, selecciona y aplica la compasión en la medida en la que ésta es realmente útil, no inútil, o en la medida en la que ésta no se convierte en un elemento distorsionador de las emociones de otra persona o de un colectivo determinado. Es muy importante. La vida social parece querer apartarnos de nuestro camino espiritual, ¿es así? Constantemente. Sí, pero no es una cuestión solo de la vida social que lo intente. Fijaos, la sociedad o la vida social no es una especie de ente con personalidad e inteligencia propia que nos manipula. No es esto. En lo que llamamos sociedad hay unos elementos llamados personas que están expresamente entrenadas y estudian para manipularnos. Luego tenemos que ser también nosotros más inteligentes o comprender esos mecanismos y ver que el enemigo no es la sociedad en sí, esto también es importante, sino la manera en la que la sociedad alinea a las personas, las convierte en objetos o las convierte en elementos que viven una vida artificiosa o lejos de la verdadera felicidad o lejos de sí mismos. Esto es importante. Bueno, pues estamos casi acabando con esta pequeña charla, sí. Más o menos en la vida espiritual, como estáis viendo, hay una serie de elementos muy importantes, como la motivación, la reflexión, la atención. Pero ante todo, hay sobre todo una
visión de la experiencia en ausencia de ego. Eso, en otras palabras, es algo simple. Hay amor y compasión. La experiencia del amor y la compasión es justo esa experiencia en ausencia de egocentrismo y de egoísmo. Ese es el momento en el cual podemos decir que realmente tenemos la experiencia de la compasión y tenemos la genuina experiencia espiritual. Ese es el momento. Lo demás son aproximaciones intelectuales en algunos casos y en otros no. Pero si con todo ello nos encontramos que nos quedamos a veces enredados en el materialismo espiritual o en una especie de vía un poco difícil, no os preocupéis, solo hay que relajarse un poco, reactivarse otra vez, olvidarse a veces de los problemas y volver a intentarlo. Sobre todo, perseverancia. Perseverancia, confianza, fuerza, ganas, perseverancia sobre todo. Llegamos al final de esta charla y, bueno, como solemos hacer, vamos a dedicar el mérito de corazón, en silencio, cada uno como crea, que todo lo que hayamos escuchado o reflexionado sirva para beneficio de todos los seres. Nos incluye a todos los seres sin excepción. Muchas gracias a todos, gracias también y hasta pronto. Gracias.